Poder decirle a Él lo grande, lo hermoso que es el Señor. Por eso fíjese que cada vez que alabamos y adoramos al Señor, en las letras de las alabanzas, se exalta el nombre del Señor. A Él sea la gloria. Señor, en ti confiamos. Señor, tú eres poderoso. ¿Ve? Quitamos los ojos de nuestros problemas. Durante la semana, durante el día, nosotros traemos esas mochilas y nuestras miradas están puestas allí. Quizás si estamos enfermos o alguien está enfermo, nuestra mente está puesta ahí por el dolor, por el sufrimiento. Pero cuando llegamos a la casa del Señor, a los pies del Señor y adoramos, lo miramos a Él y lo glorificamos a Él y bendecimos su nombre. Y mientras nosotros adoramos al Señor, Él obra en cada situación. Él comienza a obrar. Decíamos hace un par de domingos atrás en esta serie de mensajes Caminando con Dios, que si hay algo que nosotros tenemos que entender es que Dios está obrando. Diga conmigo, Dios está obrando. Aunque no lo veamos, Dios está obrando. Dios está actuando en nuestras vidas. Dios está trabajando en nuestra situación. Dios está obrando, ¿no? Permanentemente, aunque no lo veamos. Decíamos de aquella canción que dice, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, muchas veces no vemos el obrar de Dios. Y nosotros como seres humanos entramos en desesperación. Pero Dios está obrando. Ese Dios que está obrando también decíamos que es el mismo Dios que nos invita a tener una relación de amor con Él. No es un Dios distante, un Dios que está lejano, alejado de nosotros y que nos mira de lejos. No, es un Dios que nos atrae. Es más, dice la palabra, que nos atrae con cuerdas de amor, ¿no? Porque quiere tener una relación profunda, no algo superficial, algo profundo con nosotros. Y ese Dios que quiere una relación profunda y tiene una relación profunda con nuestra vida es el mismo Dios que nos llama a sumarnos a su obrar, a sumarnos a su voluntad, a lo que Él tiene preparado con nuestras vidas. Qué hermoso. Y esta noche vamos a ver otro punto esencial en este caminar con Dios, y es que vamos a aprender que Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. ¿Qué vamos a aprender? Que Dios nos está hablando. Dios te está hablando. Es el mismo Dios glorioso, maravilloso, que nosotros entendemos en su palabra. Como dice la Biblia en San Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y si nosotros que somos hijos de Dios podemos oír la palabra del Señor es porque Él está hablando, ¿verdad? En todo momento, a cada instante, el Señor habla. Y esto es fundamental para nuestra vida cristiana. Es fundamental para nuestro caminar con el Señor. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar apercibidos a la voz del Señor. Si nosotros ignoramos que Dios nos habla, porque podemos decir, está bien, Dios está obrando, Dios quiere una relación conmigo, Dios me llama a sumarme a su voluntad, a su obrar, para servirle también con esa base, ¿no? En la relación de amor con el Señor, para tener buenas motivaciones, para poder servir al Señor. Pero si todo quedara ahí y no escuchamos a Dios y no entendemos de que Él nos habla, entonces nosotros no vamos a poder caminar conforme a su voluntad, conforme a lo que a Él le agrada, conforme a sus planes, conforme a su propósito, porque justamente es cuando Él nos habla que nosotros captamos, recepcionamos la voz del Señor y nosotros entonces podemos caminar en su voluntad. Es hermoso el tiempo que nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Pero qué bueno es que nosotros entendamos que tenemos que tener una buena comunicación con Dios. No sé cómo anda su comunicación con el Señor. ¿Cómo anda con su comunicación con el prójimo, con las personas que los rodean? Pero qué bueno que nuestra relación con Dios sea una relación de comunión, de comunicación permanente, porque Dios nos habla. Saben, hace un tiempo atrás un diario sacó una nota titulada La incomunicación
en la era de la comunicación. Ustedes se han dado cuenta, y este es el problema de nuestro tiempo. Vivimos, alguien decía, hiperconectados gracias a la tecnología. Si queremos comunicarnos con alguien que está al otro lado del mundo, lo podemos hacer en unos minutitos nada más. Pero a menudo las personas en este tiempo se sienten más solas e incomprendidas que nunca. ¿Por qué? Por falta de comunicación real y profunda con las otras personas. No sé si ha tenido la oportunidad de estar en alguna fiesta o quizás le suele suceder en su propia casa, en su propio hogar, que se reúne a almorzar, a cenar y cada uno está en su propia burbuja, ¿verdad? En su propio mundo. ¿Con qué está? ¿Qué tiene en la mano? ¿El tenedor, el cuchillo? El celular. Exactamente. Está metido en su propio mundo. ¿Dónde quedó la comunicación? ¿Ah? Y todo eso comienza a generar en el ser humano este vacío dentro de él, en su mente. Pero no pasa lo mismo con Dios. Dios no está incomunicado de nosotros. Dios sigue hablando. ¿Cuántos me dicen amén? Hace un tiempo atrás alguien me agarró y me dice, te tengo que hacer una pregunta. Alguien que hacía mucho que no venía a la iglesia, que no iba a aquella iglesia donde íbamos anteriormente. Y me dice, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios ya no me habla como antes? Me dijo. Entonces yo lo dijo medio, enojado, pero también con tristeza, con dolor en su corazón. Yo le dije, mira, tenés que ponerte a pensar que no es que Dios ha dejado de hablar. Vos has dejado de escuchar a Dios. Esa es la diferencia. Quizás ha subido demasiado el volumen del mundo. Quizás ha subido demasiado el volumen de la carne. Demasiado el volumen de los deseos, de los anhelos personales, de los proyectos que uno tiene personales en esta tierra. Quizás muchas veces subimos el volumen, ¿no?, de nuestros problemas y bajamos el volumen de la voz de Dios. Pero Dios no deja de hablarnos. Es el Dios que habla porque Él es un Dios vivo. Nuestro Dios sigue hablando. Como decíamos recién, no es un Dios distante, Él está cerca nuestro. Él lo ha hecho desde la antigüedad. Él sigue hablando. Él sigue hablándonos. Cuenta la historia, seguramente usted se recuerda que es lector de la palabra del Señor, de la vida de Samuel, el profeta. Cuando él era niño, dice que él estaba durmiendo en el templo y mientras dormía él escuchó a alguien que lo llamaba, Samuel, Samuel. Y él se pensó que era Elí, el sumo sacerdote de ese momento. Así que fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, Elí, ¿qué necesitas? Acá estoy para servir. Era de noche, pero fíjese la disposición que tenía este muchachito, niño. Y bueno, y así sucedió varias veces hasta que Elí se dio cuenta que era Dios que le estaba hablando. Y él le aconsejó a Samuel y le dijo, cuando vuelvas a escuchar esa voz, responde, habla Señor porque tu siervo oye. Habla Señor porque tu siervo escucha. Y creo que esa también debería ser nuestra oración, ¿verdad? Debería ser nuestra petición en nuestros corazones. Y decirle al Señor con certeza y convicción, Señor, habla que estoy dispuesto a escucharte. Y qué lindo, porque nosotros necesitamos aprender a escuchar a Dios. Pero todo tiene que nacer de esta intencionalidad nuestra de decir, yo quiero escuchar a Dios. Sin perder esto tan significativo de que el hablarnos nace de Dios. La comunicación, la relación, nace exclusivamente del Señor. Decíamos recién entonces que Dios es un Dios que habla desde la antigüedad. Y esta intención de hablar de parte del Señor nunca se ha perdido. Nosotros vemos que desde el comienzo, allí en Génesis, cómo se fueron creando las cosas, cómo Dios fue creando las cosas. ¿En silencio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se recuerdan que dice la palabra en Génesis? Y dijo Dios, sea la luz. Siempre comenzó hablando, comenzó pronunciando las palabras. Luego lo encontramos a Dios también que venía a conversar con Adán.
Y cuando ellos pecaron, vemos a Dios hablando también y diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te escondiste? Algo de esto hablamos la semana pasada. Pero siempre encontramos a Dios desde la creación, la redención, en el llamado de Abraham, la liberación de Israel. Todo comenzó con Dios hablando. Y es bueno entender que un Dios amoroso, como es Él no está alejado de nosotros. Él no está observando desde lejos nuestras vidas. El Señor, como un Padre amoroso como es, Él nos habla, Él nos guía. Él nos habla para darnos ánimo. Quizás puede suceder que en lo terrenal nosotros no hemos tenido esa experiencia con nuestros padres, que se acercaron con palabras de aliento, con palabras de consuelo, quizás todo lo contrario. Eran palabras que lastimaban. O quizás el silencio absoluto. Y no tuvimos esa experiencia de poder tener a alguien como el papá diciendo, vamos que vos podés, vení que yo te enseño. Y dándonos palabras de esperanza, de fortaleza, de ánimo para poder seguir adelante. Pero con Dios no nos pasa eso. Él es un Dios presente. Él está con nosotros. Él está en nosotros, hablándonos. Pero necesitamos afinar nuestros oídos. Amén. Un poco tomando esta idea, este lineamiento de la palabra del Señor, el autor de los Hebreos dice de la siguiente manera, Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, porque así sucedía en el Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Dios siempre habló desde la antigüedad. En el Antiguo Testamento el Señor habló a través quizás de un ángel, como leemos en la palabra, a través de una voz potente, a través de truenos, de un silbo apacible, como le sucedió, ¿te recuerdan? A Elías. Y como le sucedió a Moisés en medio de una zarza que ardía, pero allí estaba la voz de Dios hablando permanentemente. Pero lo más importante no es cómo Dios hablaba o qué usaba Dios para hablar. Lo más importante en esta noche para nosotros es entender de que Dios habla, de que Él habló desde la antigüedad. Así fue en el Antiguo Testamento. Pero ahora en los Evangelios, la Biblia nos declara que es por medio del Señor Jesucristo. Fíjese qué hermoso que nosotros podamos entender esto. Salvo algunas excepciones, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos que Dios habló, por ejemplo, con una voz desde los cielos. Y quizás para dar algún anuncio específico usó a los ángeles. Pero la verdad que nosotros encontramos en la palabra, que es el mismo Señor Jesús, la palabra viviente, la voz de Dios, la palabra de Dios, la palabra viva que trae vida a aquellos que escuchan la palabra. En la antigüedad se usaron un montón de formas, profetas que recibían una palabra específica y ellos la daban al pueblo. En la antigüedad, Antiguo Testamento, pero ahora en los evangelios, el apóstol Juan escribe su evangelio y ¿cómo comienza presentando al Señor Jesús? San Juan capítulo 1, encontramos versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que está diciendo que Jesucristo es la palabra, que Jesús es la palabra, Él es el Verbo. No es que trae Jesús una palabra como si fuera un profeta como en la antigüedad, sino que es la palabra encarnada de Dios. Y Jesús mismo dijo respecto a esto en San Juan 12:49, porque yo no hablo por mi cuenta. Eso dijo Jesús. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Fíjese qué hermoso. Muchos dudaban de la palabra del Señor en aquel tiempo. Y en alguna oportunidad hasta los propios discípulos estaban allí, que creían y no creían. Pero nosotros tenemos esta firme convicción en nuestros corazones
de que en el pasado, en la antigüedad, Dios usó otros medios para hablar al pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en los evangelios, como nosotros notamos, vemos que es Jesús, la palabra viviente, que vino a esta tierra para traer salvación y para traer vida eterna. Y ahora a nosotros podríamos preguntarnos, en el Antiguo Testamento habló de esa manera, a través de los profetas, de ángeles, como nosotros acabamos de decir. Podemos pensar también en los evangelios, el Señor Dios nos trajo palabra por medio del Señor Jesucristo, pero ¿y ahora Dios nos habla a nosotros? Bueno, la respuesta corta es sí. En este tiempo Dios sí nos habla y sigue hablándonos. Y este es un principio fundamental. ¿Cuál es el principio fundamental? Que el amor siempre busca comunicarse. Siempre busca comunicarse. Y si Dios nos ama, como nosotros sabemos que nos ama profundamente, entonces es lógico pensar que Él quiere tener una comunión con nosotros, que Él quiere estar en comunicación con nosotros, que somos sus hijos. ¿A qué padre, madre no le gusta tener una relación de comunicación con sus hijos? Esos mensajes que van y vienen, ¿cómo estás? Cuando llega a casa, cuando vamos a almorzar o cenar. Queremos tener una relación con nuestros hijos, conocer sus problemas, conocer los estados de ánimo, no digo de celular y todo eso. Conocer su forma de pensar, conocer sus proyectos y ayudarles dentro de nuestras posibilidades. Ahora, nosotros siendo padres, ¿no?, con nuestras limitaciones, con escasos recursos, queremos y ayudamos hasta donde podemos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, verdad? Que Él es ilimitado, podrá ayudarnos a nosotros y podrá tener esta comunión íntima con nosotros que somos sus hijos. La relación de amor se profundiza cuando nosotros le escuchamos hablar a Dios. Dios no habla simplemente para transmitir información. Dios nos habla para cultivar una relación profunda con Él, de amor. No es una información simplemente que recibimos de parte del Señor, porque hay una enorme diferencia entre informar y relacionarse. Hay una enorme diferencia. Por ejemplo, un GPS, ¿qué hace? Nos informa. Pero nosotros no somos amigos de la gallega. ¿Ah? No sabe de nuestros problemas, a no ser que nosotros estemos medio, ¿sabe lo que me pasó? Doble a la izquierda. No, de ninguna manera. Pero un amigo sí conversa. Un familiar, nuestro cónyuge. Sí, podemos conversar y tener una relación profunda. Bueno, Dios no busca simplemente darnos instrucciones a nosotros, como si fuera un jefe. Simplemente, bueno, vamos a ver qué me dice para ver qué tengo que hacer. No se trata de eso. Dios quiere tener una relación profunda de comunicación. Y para eso, esta es la base también, que nosotros tenemos que entender de que Dios nos escucha, así es, pero también que Él habla y que nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Nosotros escuchamos un montón de cosas en esta tierra. Escuchamos, prendemos la televisión y este caso atroz de Agostina y fue tapado ahora por la muerte del indio, ¿no? Y ya parece un par de días, parece que se olvidó ese caso atroz que sucedió allí en Córdoba. Y así, ¿ves? Y escuchamos una cosa y escuchamos otra y nos vamos para allá y vivimos distraídos. Con nuestra mente en cualquier lado, pero no nos tomamos el tiempo para escuchar a Dios, para que nuestra relación con Dios sea profunda. Porque es verdad que Dios nos guía, nos da dirección, pero no solamente eso, hay una relación de amor que comienza a gestarse en esa comunicación con Él. Cuenta la historia de un padre que se enteró que él iba a fallecer por una enfermedad que tuvo. Él tenía un bebé pequeño
Y él pensó, yo necesito dejarle a mi hijo unas cartas, algo escrito, para que cuando él crezca, entonces él pueda saber cuánto yo le amé, cuál era mi pensamiento respecto a él. Necesito escribir que sea un buen hombre, darle consejos de la vida, para que tome buenas decisiones, para que sea responsable, comprometido. Y entonces él escribió unas cartas y les dijo a sus seres amados, a quienes estaban cerca, cuando él vaya creciendo y yo ya no esté aquí en la tierra, hagan que lea estas cartas, por favor. A medida que él fue creciendo, ya en la adolescencia, tomó la carta de sus padres y comenzó a leer. Y claro, él la atesoró con todo su corazón en las cartas de su papá. Y las atesoró en gran manera y las leía y las releía. Y quería entender lo que su padre había dejado escrito, pero su papá ya no estaba. Pasó un momento cuando fue creciendo y empezó a ver a sus amigos, a sus compañeros de colegio, y vio esa relación que tenían sus amigos con sus padres. Y él comenzó a desear exactamente lo mismo, pero ya no era posible, porque su papá no estaba con él. Las cartas sí, pero su papá no. Muchas veces nosotros tomamos la carta de papá y la atesoramos y decimos, no, yo quiero la Biblia, yo quiero la palabra, yo quiero la carta. Pero vivimos como si papá no estuviera. Y muchas veces cuando se nos habla de relación con Dios y se nos habla de poder intimar con Dios, de conocer a Dios en profundidad, nosotros suspiramos. Decimos, si fuera posible para mí. La buena noticia es que papá no se ha ido. La buena noticia es que Dios está con nosotros. Que Él nos dejó escrita su voluntad. Que Él nos dejó escrita la guía, la dirección, el norte, sus propósitos, sus planes, sus proyectos de vida. Es verdad, están escritos acá. Pero no son cartas solamente. El autor de las cartas está con nosotros. Dios está con nosotros para tener esa relación. No tenemos por qué mirar a los lejos con ojos llenos de lágrimas y decir, ¿cómo me gustaría tener una relación con Dios? Dios, vuelvo a repetir, nos está invitando a tener esa relación al escucharlo hablar, al escuchar su voz. Y que nosotros podamos ser buenos recepcionistas de esa voz del Señor para que podamos crecer también de esa manera. Amén. Que el Señor nos ayude, amado hermano. Si hasta este momento nosotros hemos tomado simplemente la Biblia como cartas de un padre que se fue para no volver, que el Señor transforme eso en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos entender que el Dios de la palabra es un Dios vivo, es un Dios que está presente, es un Dios que nos habla y que nosotros debemos agudizar nuestros oídos espirituales para escucharlo hablar. Amén. El Señor Jesús se encarga de enseñarnos a nosotros cómo Dios nos hablaría cuando Él ya no estuviera de cuerpo presente aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, en la antigüedad, Antiguo Testamento, hablaba de diferentes maneras, diferentes manifestaciones. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, encontramos a Jesús, la palabra viviente, pero Jesús declaró esto, que cuando Él ya no estaría en esta tierra, Él enviaría al Espíritu Santo. Lo que está diciendo, y el Espíritu Santo, fíjese qué hermoso, Él hará de alguna manera que la carta se transforme en una experiencia real, viva para nosotros, la carta. Es imposible de otra manera. Para que nosotros no tengamos recuerdos simplemente de algo que pasó hace mucho tiempo que está escrito acá, sino que esto sea algo transformador en nuestro diario andar. Cada día la palabra del Señor nos transforma, pero es por el obrar del Espíritu Santo
del Señor. Ese Espíritu Santo de Dios que vino y que era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo viniera. San Juan 16:13, el Señor Jesús dice de esta manera: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Así que el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo enseña lo que el Padre dice y lo que el Hijo dijo. Qué hermoso, amado hermano, ese Espíritu Santo que está en nosotros, que vive en nosotros. Desde ese momento que nosotros venimos a los pies del Señor en arrepentimiento y fuimos convertidos por el poder de Dios en hijos de Dios, el Espíritu Santo hace morada en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y ese mismo Espíritu Santo es el que obra en nuestro espíritu para poder entender y escuchar la voz de Dios. Es imposible de otra manera. Es imposible que alguien que no sea hijo de Dios escuche la voz de Dios. Solamente los hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero el Espíritu Santo habita en los hijos de Dios. En usted, que se rindió en un momento a los pies del Señor, que se entregó por entero, que es hijo de Dios. Entonces tenemos esta capacidad sobrenatural dada por Dios, por gracia y misericordia, de poder escuchar a Dios. De tener la convicción, vuelvo a repetir, de ir a los pies del Señor, clamar a Dios entendiendo de que Él escucha a sus hijos, pero también entender y tener la convicción de que Él le habla a sus hijos. Y que en ese escuchar a Dios, nosotros vamos creciendo, vamos madurando en una relación más profunda con Dios mismo. Dios utiliza canales para hablarnos. Nos habla por medio de la palabra y la oración, por ejemplo. Nos habla por medio de las circunstancias que nosotros vivimos, pero también nos habla por medio de la iglesia. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros, para tomar decisiones, para confirmar cosas en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, la Biblia, la palabra de Dios, las cartas que Dios escribió, se pueden transformar en otro libro, cualquier libro. La Biblia se puede transformar, estas cartas de parte del Padre para nosotros, se puede transformar en un libro más, ¿no? Hay muchos políticos aún que han tomado frases de la Biblia para hacer política, pero no han sido convertidos a Dios. Porque son palabras, pueden ser palabras nada más. Pero es por la obra del Espíritu Santo que esto se transforma y nos transforma a nosotros. Es por medio del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 dice, hablando de la palabra, de la Biblia, como la voz de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿ve? De Dios, el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es esa palabra inspirada por Dios la que permite que tengamos una relación de amor por la obra del Espíritu Santo que habita en su vida, hermano, en tu vida, y que habita en mi vida. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en oración, entonces vamos siendo transformados por el poder de Dios. Porque no se trata solamente de ir a la palabra, se trata de la oración. No se trata solamente de ir a la carta, se trata de ir a la relación con Dios. Porque la oración nos conecta a una correcta relación con el hacer de Dios. Y esto es importante. Si no, sería solamente un jefe que nos dejó lo que teníamos que hacer.
Si no, sería solamente un jefe que nos dejó direcciones, que nos dejó demandas, responsabilidades, compromisos. Y entonces leemos y hacemos. Simplemente eso. Pero cuando vamos a la oración, encontramos la relación con Dios, la comunión con Dios. Es cuando callamos y escuchamos a Dios hablar a nuestro interior. Que ojalá nosotros nos tomemos el tiempo y tengamos el lugar específico en nuestros hogares cada día para ir a su presencia. Vamos a leer las cartas, sí. Vamos a leer la palabra, sí. Pero vamos a ir a hablar con Él en oración. ¿Por qué apunto acá? Porque yo me suelo arrodillar acá para orar, por eso es inconsciente. Pero vamos a ir a la oración en su lugar, para ir a entablar una conversación con Él personal. Y eso hace que nuestra relación vaya profundizándose y la confianza en nuestro amado Padre vaya acrecentándose. Y nos vamos a dar cuenta que aún las decisiones en medio de los conflictos comienzan a ser diferentes. Las ansiedades ahora, como dice el apóstol Pedro, las comenzamos a dejar en nuestro Dios amado, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero es en la oración, palabra y oración. Oración y palabra. Amén. La palabra del Señor hace algo especial en nosotros. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, comienza a renovar nuestros pensamientos. Comienza a sacar aquellas cosas, estructuras que no tienen que estar en nosotros y comienza a poner el pensar de Dios. Alguien contaba de un niño que iba a cumplir años, faltaban algunos meses y los padres lo veían que estaba metido en los aparatos electrónicos y todo eso y no sabían cómo sacarlo de ahí, y ellos dijeron: ¿qué podemos hacer con nuestros hijos? Con el hijo que va a cumplir años. Y mira, y si empezamos a inculcarle la necesidad de que tenga una bicicleta. Entonces todos los días se acercaban y ellos hablaban de una bicicleta y adelante de él: ¿te acordás cuando andábamos en bicicleta? Y si él tuviera una bicicleta, las cosas lindas que podría hacer. Saldría a pasear por ahí, yo lo llevaría a la plaza, lo llevaría allá, a aquel otro lado, se juntaría con los otros amigos que tienen bicicleta y andarían en bicicleta. Cuando fueron y faltaban unos días para su cumpleaños, le preguntaron: ¿qué querés que te compremos? ¿Qué piensan ustedes que dijo? Una bicicleta. Una bicicleta, ya la tenían compradita la bicicleta. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que era bueno para él. Entonces fueron trabajando en su corazón, en su mente, para que él deseara lo que era bueno para él. En la palabra de Dios nosotros encontramos que Dios comienza a enseñarnos lo que es bueno para nosotros. Nosotros que pensamos que las distracciones son buenas. Nosotros pensamos que los vicios son buenos, que los deseos nuestros son buenos, que nuestros anhelos son buenos, que nuestros proyectos son buenos. Pero cuando vamos a la palabra, la mente comienza a ser renovada y las cosas comienzan a ponerse en orden. Y Dios no nos va a dar un juguetito para entretenernos. Él nos va a dar algo que nos proyecte conforme a su propósito, conforme a sus planes. Pero eso sucede cuando vamos a la palabra del Señor. Amén. Y entonces cuando vamos de la palabra a la oración, ya no pedimos el jueguito electrónico. Ahora pedimos conforme a su voluntad, porque nuestra mente fue renovada. Antes pedíamos conforme a nuestros deseos, conforme a lo que nosotros pensábamos que necesitábamos. Pero por medio de la palabra nos damos cuenta ahora que eso no era lo que realmente necesitábamos. Por eso dice la palabra del Señor, Santiago se encarga de decirnos, Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Wow. Y Jesús dijo en San Juan 14:14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cualquiera que pida algo en la voluntad de Dios, yo se lo doy. ¿Vieron la diferencia? Porque muchas veces
sin ir a la palabra y vamos solo a la oración, hasta muchas veces vamos con quejas. Y vamos con demandas. Y vamos con dolor. ¿Por qué no me diste esto? Yo quería esto. Abrime esa puerta. Yo declaro. ¿Ah? Pero cuando vamos a la palabra, oramos conforme a lo establecido por Dios. Y no nos da esos regalos de autosatisfacción para nosotros, sino que nos da los mejores regalos espirituales según su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice el apóstol Juan: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que es hermoso, hermano, que nosotros podamos entender esto. Ustedes han visto justamente antes de entrar, veíamos con mi hijo Miqueas una bandada de aves, así se dice, ¿no? Y iban para aquel lado, qué hermoso, un montón de aves así. Pero usted sabe que me llamó la atención que ninguna ave tenía una sola ala. ¿Verdad que es imposible? Da vuelta para todos lados. 2 alas. Imposible volar con una ala. Nosotros tenemos 2 alas: la palabra y la oración. Si solamente ora y se basa en sus sentimientos, ya sabe lo que va a pasar. O solamente palabra y la interpreta de acuerdo a su entendimiento, al otro lado. Pero pasa exactamente lo mismo. Es palabra y oración. Es leer las cartas, pero relacionarme con el dueño, con quien hizo las cartas, con quien inspiró la carta. En este punto, el autor a los Hebreos nos dice algo muy importante. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos habla la palabra? De que la palabra del Señor, la oración, la intimidad, el escuchar a Dios, el entender que Él nos habla, el abrazarnos a Él, ¿qué hace? Nos va transformando, nos va cambiando. Ese es el Dios que nos escucha, es el Dios que nos responde, nos transforma. ¿Para qué? Para sumarnos a su obrar. Nos transforma, Él nos responde. A veces viene Vita y me dice, Abu, y yo estoy conversando con mi hija o con mi esposa, con alguien. Y entonces, sí, mamita, ya va. Abu, y yo sigo. Abu. Pero yo ya le di la respuesta, le dije que ya iba, que me esperara un ratito. Esa fue mi respuesta. Pero parece que no me escuchó. Y sigue, muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Vamos a Dios. Y pedimos por algo y le decimos, pareciera que Dios no nos escuchó. Y nosotros insistimos y queremos y vamos por ahí, pero Dios responde. Dios nos contesta, pero Dios tiene su tiempo. Muchas veces la voz de Dios es un no a nuestras peticiones, aunque nosotros creamos que tiene que ser un sí. Muchas veces la voz de Dios parece que choca con nuestras intenciones, que choca contra nuestros deseos. Y bueno, eso nos enseña que la cosa no se trata de nosotros, que la cosa se trata de Él. Amén. Para terminar, cuando Moisés tuvo ese encuentro real, verdadero, ahí en la zarza, nosotros encontramos a este Dios hablándole a su corazón. Y lo que nosotros entendemos es que lo primero que vemos, y es lo primero que Dios hace con nosotros, es que Dios se revela a nosotros, nos hace ver quién es Él, nos hace conocer que Él quiere tener una relación, que Él es poderoso, que Él es maravilloso, que Él nos llama, que de Él nace la intención, que no es casualidad, por ejemplo, que en esta noche usted esté acá.
o que vos estés acá. Que quien se haya conectado esté viéndonos, escuchándonos. No es casualidad, es que somos atraídos por cuerdas de amor por el Señor. Así fue atraído Moisés. Luego lo que hizo el Señor fue mostrarle su propósito. Y lo mismo hace con nosotros, nos muestra sus planes y ordena nuestras vidas, nos hace entender que nosotros veníamos con planes, con proyectos, pero el Señor dice, momentito, ahora yo soy tu dueño, yo tengo planes para tu vida y mi voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Y finalmente a Moisés le mostró el camino, las decisiones que debía tomar. Y lo mismo hace el Señor con nosotros. Se revela como el Padre amoroso, se revela como el Dios poderoso, se revela a nosotros como el Dios amoroso, como nuestro Padre. Así se revela, nos muestra su propósito para nuestra vida, nos hace entender que no somos casualidad en esta tierra, no es casualidad donde naciste, no es casualidad quiénes son tus padres, quiénes fueron tus padres. No es casualidad en la familia en que naciste, el lugar donde te criaste, donde Dios te ha puesto hoy, ese trabajo, ese colegio, esos compañeros. No es casualidad esos vecinos. Hay propósito de parte del Señor, pero ahora el Señor nos muestra el camino, las decisiones que debemos tomar. Y gloria a Dios porque Él no nos ha dejado. Gloria a Dios porque Él es un Padre presente que está para dirigirnos, para hablarnos, para guiarnos a toda verdad. Que en esta noche usted y yo podamos conocer a ese Dios de amor que habla a nuestro corazón y que podamos estar atentos a la voz de nuestro Padre. Cierre sus ojos por un momento. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Eres precioso, Señor. Tal vez has estado corriendo, planificando, tratando de resolver cosas, luchando, sin detenerte a escuchar la voz de Dios. Detente un momento. Había una vieja canción que decía, detente un momento que te habla el Señor. Detente un momento. Detente un momento y escucha la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, porque Él es el camino. Escúchame. ¿Qué tal si le decimos en esta noche al Señor, no queremos solamente saber acerca de ti, Señor? No queremos solamente leer acerca de ti, Señor, en lo que tú has dejado escrito, inspirado por ti. No queremos solamente cantar acerca de ti, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz, Señor, esa voz que nos trae aliento, alivio al corazón. Habla a nuestro corazón. ¿Qué tal si le dice al Señor con sus propias palabras? En la voz de Dios escuchó a aquella mujer que salía de esa ciudad de Naín con lágrimas en sus ojos, llena de pena y dolor. Su hijo había muerto, pero fue la voz de Dios que escuchó diciéndole, mujer, no llores, no llores. Y eso lo cambió, lo transformó absolutamente todo. Es la voz de Dios la que escuchó el leproso al postrarse delante de Jesús y decirle, si quieres puedes sanarme. Escuchó la voz de Dios diciéndole, quiero, sé limpio. Es la voz de Dios delante de la tumba de Lázaro diciendo, sal fuera, Lázaro. Y es la voz de Dios la que nos alienta, es la voz de Dios la que nos corrige, es la voz de Dios la que nos guía, es la voz de Dios la que nos da esperanza, dirección y propósito en esta tierra.
Afina nuestros oídos espirituales, amado. Enséñanos a reconocer tu voz en medio de tanto bullicio en esta tierra. Y danos la valentía de obedecer aquello que nos digas, Señor.